Prometí llevarme esto a la tumba, pero aquí lo cuento. Me llamo Julián Mercer, y durante años trabajé como tasador de antigüedades. He visto cosas que muchos considerarían extrañas. Relojes de bolsillo con iniciales borradas, retratos que parecían seguirte con la mirada, muebles que crujían como si respiraran. Aprendí a no impresionarme, a mirar cada objeto como lo que era: madera, metal, historia. Pero nada como la caja negra. La tienda donde trabajaba no era grande, pero estaba llena de rincones oscuros, vitrinas polvorientas y estanterías que parecían crujir con cada paso. El aire siempre olía a barniz viejo y papel envejecido. Mr. Elwood, el dueño, era un hombre silencioso, de esos que parecen haber nacido dentro de una biblioteca. Nunca hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Era una tarde gris, de esas en las que el cielo parece aplastarte. La tienda estaba vacía, y yo revisaba un lote de objetos que habían llegado de una subasta en el extranjero. Entre porcelanas rotas y candelabros oxidados, vi algo envuelto en terciopelo. El terciopelo estaba húmedo en las esquinas, como si hubiera absorbido algo más que polvo. Tenía un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con metal. Lo desenvolví y ahí estaba. Una caja rectangular, de madera oscura, tan pulida que reflejaba la luz como un espejo. No tenía bisagras visibles ni cerradura. Solo una inscripción grabada en la tapa, en un idioma que no reconocí. Al tocarla, sentí un frío extraño, como si la madera estuviera helada por dentro. No era superficial. Era como si el frío se metiera en la piel, en los huesos. «No abras la caja negra», dijo una voz detrás de mí. Era Mr. Elwood. Estaba de pie en el umbral, con las manos cruzadas y la mirada fija en la caja. «¿Por qué?», pregunté. «Porque no está vacía. Y lo que guarda, no quiere quedarse dentro». Su tono no era dramático. Era tranquilo, como alguien que ya había visto lo que podía pasar. «¿La has visto antes?». «Una vez. No la abrí, pero vi lo que ocurrió cuando alguien lo hizo». Me quedé en silencio. Él se acercó lentamente, como si le costara cada paso. Fue hace 30 años. Un coleccionista la trajo desde Europa del Este. Dijo que la encontró en una casa abandonada, envuelta en tela y enterrada bajo el suelo. La abrió aquí mismo, en esta tienda. No pasó nada al principio, pero esa misma noche, su esposa lo encontró hablando solo frente al espejo. Decía que alguien lo llamaba desde dentro. 2 días después, desapareció. La caja volvió sola. Estaba en la puerta, cerrada, como si nunca se hubiera ido. No dijo más. Se dio la vuelta y desapareció entre los pasillos. Esa noche me quedé solo en la tienda. Afuera llovía, y el golpeteo del agua contra los cristales marcaba un ritmo lento, hipnótico. El aire olía a madera vieja y metal oxidado. La caja estaba sobre el mostrador, y cada vez que pasaba cerca, me parecía escuchar un susurro. No palabras, solo un murmullo, como el de alguien hablando desde otra habitación. Me repetí a mí mismo: «No abras la caja negra». Pero cuanto más lo decía, más crecía la tentación. La caja parecía respirar. No literalmente, claro, pero había algo en ella, una presencia, como si me observara, como si esperara. Al tercer día, no aguanté más. Cerré la puerta, bajé la persiana y llevé la caja al taller del fondo. La luz era amarillenta, y el aire olía a polvo y aceite de madera. La puse sobre la mesa y pasé los dedos por la inscripción. Sentí un leve temblor, como si algo se moviera dentro. «Solo un vistazo», me dije. Y entonces, la tapa cedió. La tapa cedió con un chasquido seco. No hubo resistencia. No hubo mecanismo. Solo se abrió, como si hubiera estado esperando. Dentro, no había nada. O eso pensé. La madera del interior era más oscura que la del exterior, casi negra, como si absorbiera la luz. Me incliné para mirar mejor. El aire se volvió más frío, no como una corriente, sino como si la temperatura hubiera bajado de golpe. La bombilla sobre la mesa parpadeó. Una vez, 2, luego se estabilizó. Y entonces lo vi.
Una sombra, pequeña al principio, flotaba dentro de la caja, como humo suspendido. Pero no se quedaba quieta. Se estiró, se deslizó por el borde, y en segundos llenó la habitación. No tenía forma definida, pero sus bordes se movían como tentáculos de niebla. No tocaba nada, pero parecía envolverlo todo. La luz se volvió más tenue. El aire, más denso. Ahora ya no puedes cerrarla, susurró una voz clara, justo detrás de mi oído. Me giré de golpe. No había nadie. La caja seguía abierta. La sombra se acercaba. Retrocedí, tropezando con una silla. Caí al suelo, y por un instante, todo quedó en silencio. La sombra se detuvo. Flotaba frente a mí. No tenía ojos, pero sentí que me miraba. No tenía boca, pero sentí que sonreía. Me levanté como pude y salí del taller. Cerré la puerta. La sombra no me siguió, pero el murmullo, sí. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con todas las luces encendidas. Cada rincón parecía más oscuro que antes. Cada sombra, más profunda. El murmullo no cesaba. No eran palabras. Era como un canto lejano, sin melodía, sin idioma, pero constante. Al día siguiente, la caja seguía abierta. La sombra ya no estaba visible, pero el aire del taller era más frío, más pesado. Intenté cerrarla. No se movía, como si la tapa estuviera sellada por dentro. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caja. Sentía que algo me observaba desde las esquinas, incluso en plena luz del día. Objetos cambiaban de lugar. Las bombillas se quemaban una tras otra. Y en los espejos, a veces no veía mi reflejo. Una tarde, mientras limpiaba una vitrina, vi algo moverse detrás de mí. Me giré. Nada, pero el cristal seguía mostrando una figura. Alta, delgada, sin rostro. Me quedé paralizado. El reflejo se desvaneció lentamente, como humo. Volví a hablar con Mr. Elwood. Le conté lo que había visto, lo que había sentido. La caja no guarda objetos, me dijo. Guarda presencia. Y cuando se abre, esa presencia busca quedarse. ¿Cómo se detiene? No se detiene. Solo se transfiere. ¿A quién? ¿A quién esté dispuesto a abrirla? ¿Y si nadie lo hace? Me miró con una tristeza que nunca le había visto. Entonces te acompaña. Hasta que lo hagas tú. Intenté devolverla a la subasta. El remitente no existía. Busqué el número de lote, la procedencia, incluso llamé a colegas en el extranjero. Nada. Era como si la caja hubiera aparecido sola. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, vi en el espejo una figura detrás de mí. Alta, delgada, sin rostro. Me giré de golpe, pero no había nadie. El cepillo cayó al suelo, y me quedé allí, temblando, con la boca llena de espuma. El murmullo se hacía más claro. No eran palabras que pudiera entender, pero el tono era de insistencia, como si me llamara por mi nombre. La caja no se cerraba. La sombra no se iba. Y yo, ya no era el mismo. Una semana después, entró un cliente joven. Tendría unos 20 y tantos. Llevaba una mochila al hombro, auriculares colgando del cuello y una expresión curiosa, como si hubiera entrado por accidente. Pero no fue así. Lo supe en cuanto sus ojos se posaron en la caja. Estaba en el mostrador, como siempre, cerrada, esperando. «¡Qué pieza tan curiosa!», dijo, acercándose. Su voz era tranquila, pero sus dedos temblaban ligeramente cuando la rozó. «No abras la caja negra», le dije, casi sin pensar. Él me miró, sonriendo. «¿Por qué no? ¿Es peligrosa? No lo sé, pero no deberías tocarla». «¿Y si ya está abierta?». En ese momento, sentí algo, un alivio que me heló el alma, como si algo se hubiera soltado dentro de mí, como si una presión invisible se desvaneciera. El joven levantó la caja, la sostuvo entre sus manos, la giró, observó la inscripción. «¿Qué dice?». «Nadie lo sabe». «¿Y tú la abriste?». No respondí. Él lo entendió. «¿Puedo llevármela?». «No está en venta». «Entonces solo la miraré un rato». Se sentó en una esquina de la tienda, con la caja sobre sus piernas. No dijo nada más. Yo lo observaba desde el mostrador, sin moverme. El murmullo había desaparecido. El aire era más cálido. Por primera vez en meses, me sentí libre.
Esa noche dormí profundamente. Sin luces encendidas. Sin sombras en los rincones. Sin figuras en los espejos. Pero al despertar, sobre mi mesa de noche, estaba la caja. Cerrada. Brillante. Silenciosa. Me levanté de golpe. Revisé la tienda. El joven no había vuelto. Mr. Edgewood no estaba. Nadie sabía nada. La caja no se había ido. Solo había fingido. La inscripción parecía más profunda. La madera, más oscura. La tapa, más fácil de abrir. Intenté ignorarla. La guardé en un cajón. La envolví en tela. La escondí en el sótano. Pero siempre volvía. A mi escritorio. A mi cama. A mi mesa de noche. Una madrugada, la encontré abierta. No la había tocado. No la había movido. Pero ahí estaba. Con la sombra dentro. Pequeña. Esperando. No puedes escapar, susurró la voz. Esta vez, desde dentro de mí. Me miré en el espejo. Mi reflejo parpadeó. Por un segundo, vi otra cara. Más pálida. Más delgada. Sin ojos. Sin boca. Me alejé. Cerré los ojos. Me repetí, no abras la caja negra. No abras la caja negra. Pero ya estaba abierta. Mr. Edgewood me lo había dicho. La caja no se queda sola. Siempre encuentra a su próximo dueño. Lo que no me dijo, es que a veces, no se transfiere. A veces, se multiplica. Ahora hay 2 cajas. Una en mi casa, otra en la tienda. Y cada vez que alguien entra, una nueva aparece. No abras la caja negra. No abras la caja negra. No abras la caja negra. Prometí llevarme esto a la tumba. Pero ahora tú también lo sabes.